yo desarrollé una plataforma que iba a ser la plataforma que te brinda como el Uber Eats. En esos tiempos no había todavía esas plataformas y creía que era un muy buen fit. Tal vez no tenía todas las habilidades, los conocimientos que uno va adquiriendo con los años y con la experiencia también, y cometo bastantes errores en no asesorarme legalmente y no asesorarme tecnológicamente. Bienvenidos a La Hora de Emprender, un espacio donde las ideas cobran vida y las historias de emprendedores como tú nos inspiran a seguir creciendo. Hola, soy Andrea Henao. Así es, yo soy Alexander Quiroga y es un honor arrancar este primer episodio con todos ustedes. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy nos acompaña Renato Calle, fundador, CEO de YouFund, una plataforma de crowdfunding que conecta a creadores de proyectos con inversionistas dispuestos a apostar por el talento. La primera plataforma de crowdfunding en Bolivia. Vamos a conocer cómo nació YouFund, los desafíos del emprendimiento tecnológico y cómo Renato está revolucionando la forma en que financiamos nuestras ideas en Latinoamérica. Bienvenido, Renato. Para nosotros es un placer tenerte el día de hoy en este episodio. La primera pregunta va, ¿cómo nace YouFund? ¿Cómo decidiste crear este gran proyecto? ¿Cómo identificaste este problema dentro de todo lo que viene a ser nuestro ecosistema emprendedor? Bueno, primero, muy buenos días Andre y Alexander. Es un placer estar aquí presente y a todo el equipo de Univalle. Gracias por la invitación y por dejarme hablar también de mi historia y de mi emprendimiento. YouFund nace el año pasado realmente como una plataforma totalmente digitalizada. Nuestros trabajos vienen así en temas de financiamiento, se hacen desde antes de la pandemia, apoyando a emprendedores en distintas etapas, desde la idea, la incubación y hasta procesos más adelante como fondeo y aceleración con ángeles, inversiones ángeles. Bajo mi experiencia en el mundo del emprendimiento y la incubación, es donde nos damos cuenta primero que los emprendedores carecen de opciones de financiamiento y es claro el problema de que tenemos que no existe opciones alternativas de financiamiento. Presentamos como un país, Bolivia, altos desafíos financieros y nosotros, emprendedores, tenemos que buscar la manera de fondear nuestras ideas, de nuestros sueños. Y de esta manera, la primera validación fue con los emprendedores, viendo que hay una necesidad de tener una alternativa de financiamiento. Ahora, con los años, vemos que la digitalización se transforma en toda industria, ¿no? Y sobre todo en la fintech. Entonces, de esta manera, vemos que una plataforma fintech sobre crowdfunding es necesaria también en nuestro país. Las plataformas de crowdfunding funcionan en el mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, y estas plataformas no solo apoyan a emprendedores, sino causas sociales, ambientales, y creo que ¿por qué nosotros no tendría, mi pensar, ¿no? Era, ¿por qué nosotros bolivianos no tenemos esta opción de captar fondos del exterior para nuestras necesidades locales? Y bueno, Renato, ¿cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje después de salir de la universidad al entrar a este mundo de los negocios? Yo creo que tener esa actitud de resiliencia, de saber que el mundo emprendedor es altos y bajos, donde no todos los días son buenos, muchas veces tenemos que pelear contra el mercado, pelear contra aquellas personas que no creen también en tu idea y tienes que validar tu idea. Entonces, esa actitud del emprendedor de resiliencia es lo que le transforma a un emprendedor o a una persona que quiere ser emprendedora en alguien que puede encontrar un nicho de mercado, una solución para el problema y sobre todo crear emprendedurismo en el país, ¿no? Yo, entre mis aprendizajes después de la universidad está ese, en ponerme la gorra del emprendedor, ¿no? Y decir, ok, ¿cómo con todo lo que he aprendido en la universidad y tal vez desde antes, desde el colegio, desde la casa, con todas las habilidades blandas, cómo uno puede adoptar esto y aplicarlo en su emprendimiento que uno está tratando de desarrollar? Muy bien, qué interesante, Renato,
como tú mencionabas, es muy necesario en las plataformas de crowdfunding y están posicionadas en todo el mundo. Tenemos grandes ejemplos como Kickstarter, entre otros, que tienen gran alcance y muchos sueños se han hecho realidad a través de estas plataformas. Y me parece muy interesante la iniciativa que estás llevando a cabo, pero me gustaría un poco hablar sobre tu trayectoria, conocerte un poco más a ti, qué va detrás de este gran proyecto, cómo has llegado a inspirarte y que nos puedes contar un poco de este camino emprendedor que has llegado, porque sé que has tenido iniciativas previas de emprendimientos. Sí, correcto. A ver, un poco de mi historia. Yo me especializo en la parte de finanzas, en la parte numérica. Estudio contabilidad en la universidad y decido también tener mi primera experiencia en emprendimiento, entrando el primer año de la universidad a través de tus programas también, Andrea. Yo desarrollo una plataforma que iba a ser la plataforma que te brinda como el Uber Eats. En esos tiempos no había todavía esas plataformas y creía que era un muy buen fit. Tal vez no tenía todas las habilidades, los conocimientos que uno va adquiriendo con los años y con la experiencia también, y cometo bastantes errores en no asesorarme legalmente y no asesorarme tecnológicamente. Pero de eso aprendí muchísimo. Yo creo que los fracasos te enseñan tanto para volver a pararte más fuerte para la siguiente vez. Entonces, en esa manera, junto a mi socio en ese momento, decimos, nos volvamos a construir, ¿no? Veamos cómo presentar al emprendedor nuevas oportunidades. ¿Qué nosotros emprendedores, qué necesitamos? Capacitación, educación, mentores, profesionalismo. Necesitamos estar en un ecosistema donde compartamos nuestras ideas, donde entendamos qué solución está brindando esa persona y cómo yo la puedo adoptar también. Entonces, de esa manera nosotros decimos, ok, queremos una empresa que apoye también al emprendedor, una incubadora. En ese momento no estábamos seguros cómo hacerlo, pero teníamos toda la intención de apoyar al ecosistema. Desarrollamos esta incubadora bajo la metodología también de Bridge for Billions, una incubadora muy conocida en Estados Unidos, y nos enseñan también a cómo hacer este proceso con módulos, ¿no? Un módulo de propuesta de valor, un módulo de marketing, un módulo de finanzas, un módulo operativo, estratégico, hasta llegar a tener un business plan, que ese es, creo que, el primer paso que un emprendedor tiene que hacer una vez tiene una idea. Entonces, desarrollamos este camino de la incubación, nos aliamos con distintos actores, en ese caso Solidez, bancos también como Ecofuturo, para que podamos desarrollar, y nos metemos desde otro papel al emprendedurismo, ¿no? Desde la incubadora, viendo cómo se desarrollaban ideas de emprendimiento. En ese camino también validamos la falta de opción de financiamiento. Si bien un banco te puede dar un capital semilla, un emprendedor tiene que buscar un apoyo colectivo más amplio. Entonces, tal vez en ese sentido el crowdfunding es una opción. Ese es mi primer camino sobre el emprendedurismo. Llega la pandemia y junto a unos compañeros preocupados sobre qué hacer en plena pandemia, porque teníamos mucha desinformación, la gente no sabía dónde acudir, decidimos crear una plataforma que se llamaba COVID Bolivia. Era una página web donde trabajamos con voluntarios, más de 45 voluntarios, una muy bonita experiencia para informar qué hacer y sobre todo mostrar dónde podemos aportar nosotros con nuestro apoyo, más allá que estábamos encerrados en la casa. Varias instituciones, ONGs, se acercan a nosotros y nos dicen, podemos contar con su ayuda, y creamos como en la página un pequeño crowdfunding. La gente podía donar en esas organizaciones, habían más de 17 organizaciones, desde causas sociales, ambientales, niños, animales, muchas causas, y uno podía donar, ¿no? Entendía el contexto en el que estábamos viviendo y uno podía solidarizarse y donar. Entonces, esas dos experiencias hacen que se prende el foco, ¿no? Es ese momento eureka también que lo conocemos, para poder desarrollar una plataforma y digitalizar todo este proceso. La plataforma de YouFund, a diferencia de las otras plataformas que tú bien mencionabas, André, como Kickstarter o GoFundMe, tiene el valor agregado o el diferenciador que es una plataforma tropicalizada para nuestro contexto latinoamericano. Nosotros podemos hacer campañas de donaciones
como hace GoFundMe, que es plenamente para causas sociales, ambientales. También podemos hacer campañas de recompensas como lo que hace Kickstarter, muy bien para los emprendedores porque pueden prevender sus productos, pueden validar su producto antes de entrar al mercado a través de una campaña. Y también estamos entrando con esta última a Capital Semilla, que ya es lo que se llama el crowdlending, que es donde yo presto dinero a un emprendedor y pactamos seguramente ciertas condiciones, como la tasa de interés, el plazo, y de esa manera generamos financiamiento colectivo. Y bueno, Renato, a veces nosotros como estudiantes sentimos que emprender es solo para personas que cuentan con recursos, ¿no? Desde antes de emprender. Queríamos preguntarte qué consejo nos darías a nosotros, qué consejo podrías darnos a nosotros que estamos recién saliendo de la universidad, que no hemos podido emprender todavía. ¿Tú crees que esto es solo para personas con recursos o qué consejos nos darías a nosotros? Primero que todo, creo que tal vez ese mito es falso, porque muchos emprendedores validan sus ideas sin tener muchos recursos. Siempre me acuerdo de esta frase de validar de la manera menos costosa y más fácil, ¿no? Y más rápida. Entonces, creo que mi consejo sería, dependiendo tu modelo de negocio, encuentres tú la manera de validar con tal vez un prototipo, también un análisis de mercado, puede ser un focus group, puede ser encuestas, distintas maneras que tal vez no necesites invertir recursos en esa etapa, pero que lo hagas de manera rápida y que sea bajo costo. Me parece muy interesante, siguiendo esta línea, considerándote como un emprendedor joven, porque sé que tienes menos de 30, ¿no? Tal vez nos aclares Sí. el tema de tu edad. Si ha sido o qué tipo de desafíos has visto en el camino siendo un joven emprendedor. Sí, Ander, yo tengo 28 años, tal vez no parece, pero es muy cierto ese punto. Creo que a los jóvenes a veces pasamos por esa etapa que tenemos que demostrar mucho, ¿no? Y sobre todo nos ponen a prueba para ver si tenemos las habilidades, si estamos listos para poder emprender, si estamos listos incluso para ejecutar cierto cargo profesional. Entonces, creo que dentro de las etapas, y esto me ha pasado durante hasta mi última etapa estudiando en la maestría, yo era el menor de mi maestría, tenía 23 años en ese momento. Era una constante lucha de demostrar que uno está a las habilidades de otros y no importa la edad, ¿no? Y tampoco, en ese sentido, creo que uno no tiene que tampoco importar el tema de socioeconómico que mencionabas tú, Alexander. Es un tema de mucho mental, es bastante mentalidad que uno tiene que tener, y sobre todo si es emprendedor, tiene que tener esa mentalidad de resiliencia, esa disciplina también para poder seguir adelante, y la motivación que va de la mano como para tener esa mentalidad y demostrar a los demás, a cualquier otra persona que piense distinto, que tú estás en lo correcto o puedes estar en lo correcto. Y bueno, Renato, ¿podrías compartirnos alguna historia tal vez de tu plataforma de YouFund, de algún emprendedor que haya sido financiado con esta plataforma, gracias a esto haya podido conseguir el financiamiento? Claro que sí. Voy a contar algunas campañas. Sobre todo la que más me gusta es una campaña de donativos, que en este caso era para Navidad del año pasado. Trabajamos con una fundación que se llama Luz de Esperanza, y ellos cada año hacen todos unos esfuerzos para poder brindar regalos a los niños que tienen ciertas condiciones como cáncer, y ellos trabajan en la recolección de fondos para comprar un regalo. El niño decide qué regalo quiere en esa Navidad, y ellos se encargan en armar toda esa estructura. Nosotros, al enterar eso, con mucho gusto nos unimos a la causa, prestando la plataforma. Lo menciono primero que todo porque ha sido un esfuerzo bastante colectivo el que armamos, desde medios de comunicación, la misma fundación, nosotros captando los recursos y también equipos comprando los regalos. Entonces, esa campaña fue exitosa, logró el 100% de su recaudación, una recaudación que son más de $15,000 en menos de un mes. Impresionante el apoyo que se logró captar. Eso por un lado en campañas de donaciones. Por otro lado, en una campaña de recompensa con un emprendimiento. Yo creo que ya es una empresa
legalmente, ¿no? Una empresa en marcha, ya un poco más allá de un emprendimiento, fue con Amazon for Life, que es una organización que planta árboles para reforestar la zona de Chiquitanía. Ellos sobre todo trabajan en este labor ambiental para luchar contra las quemas que vivimos cada año, ¿no? Y que por lo menos el año pasado fue descontrolado. Y ellos en este caso te vendían como recompensa el árbol, donde tú podías tener un seguimiento del árbol a través de un QR, saber dónde lo han plantado, cuántos árboles han plantado y cuál era el impacto, digamos, de tu aporte, en este caso una recompensa. Han logrado captar, su objetivo era como más de $90,000 y han logrado captar el 71%. Fue bastante interesante ver cómo este apoyo colectivo se puede dar más allá de nuestras fronteras, ¿no? Han recibido fondos desde Estados Unidos, de Europa, y eso se lo hace mucho por el networking que uno puede desarrollar. Creo que es un punto muy, muy válido en todo el camino emprendedor que hace rato mencionábamos. Para mí, creo que es lo más importante, ¿no? El desarrollar networking, que al final te va a abrir las puertas tarde o temprano. Y en este caso, este proyecto Amazon for Life contaba con ese networking para pasar un link, por así decirlo, donde cuenta descriptivamente la campaña, ¿no? En la campaña pueden adjuntar fotos, videos, la historia detrás de toda la campaña. Nosotros hacemos responder 2 preguntas, que es ¿para qué necesitas los recursos? Y el cómo los vas a utilizar. Aparte, tienen todo un apartado de contacto donde uno puede ver quién está detrás del proyecto. Si hay una persona responsable directa, uno puede saber quién es esa persona, y también están sus contactos ahí como su mail y redes sociales. Entonces, creo que la oportunidad de pasar este link es también contar un storytelling, ¿no? Detrás de nuestras ideas, de nuestro emprendimiento y de nuestras causas que queremos fondear. Muy interesante, Renato. Hablando más sobre tu plataforma, primero vamos a establecer qué entendemos por crowdfunding, ¿no? Y lo segundo, ¿qué desafíos has enfrentado respecto a nuestra cultura y la cultura de donación dentro de nuestro país? Porque si bien hablamos a nivel internacional, es algo que se va dando de manera natural, orgánica, ¿no? Pero ¿cómo lo es el caso de nuestro país? Sí, a ver, creo que dentro de los desafíos está justamente desarrollar esa cultura de donación. No la tenemos y sí somos bastante solidarios, debo admitir. Nosotros sensibilizamos bastante con las causas, pero todavía nos falta adoptar el uso de tecnologías para poder generar ese impacto a través de la cultura de donación. A veces, y eso nosotros estábamos analizando con el equipo de marketing, sacar ciertos mensajes de reflexión, reflexivos para la sociedad, donde cómo gasta tu dinero, ¿no? Sobre todo en carnavales, que uno gasta más dinero en fiestas y demás, que va de ese sentido, pero a la hora de donar a un proyecto que te pide tal vez 50 bolivianos para comprarle un regalo a un niño, uno la piensa. Entonces, estábamos con esos retos de crear esa cultura donativa, enseñar que también hay muchas iniciativas, plataformas, organizaciones que van a ser conscientes y responsables con nuestro dinero que nosotros podamos donar, y también utilizar la tecnología para poder hacer esto. Creo que cada vez tenemos más avances, ¿no? El QR es una herramienta muy interesante que ahora nosotros estamos innovando también, entrando un poco a la suscripción automática en nuestro software, de nuestra tecnología, donde uno se va a poder suscribir a ciertas campañas. Entonces, también es un reto de tecnología que tenemos ahorita, poder ver la mejor manera para que la gente adopte una herramienta desde celular, entienda que hay detrás todo una causa, unas organizaciones, y donar, ¿no? Tal vez no te lleva más de 5 minutos un clic como estos, pero sí puede generar un gran impacto, y ese es ahorita el reto que tenemos. Ahora, ¿qué entendemos por crowdfunding? Tal vez he respondido a la segunda pregunta, André. El crowdfunding en español es el financiamiento colectivo. ¿Por qué se llama financiamiento colectivo? Porque podemos financiar una idea con una persona o más, ¿no? Entonces pueden ser múltiples personas o actores que financien ese propósito, esa idea, ese emprendimiento. Dentro del crowdfunding hay cuatro categorías.
donaciones, que es el que conocemos, o es el más conocido en realidad, donde muchas veces aportamos sin esperar nada a cambio, más que esa satisfacción que uno puede tener. El segundo se llama recompensas, en inglés rewards, que es plenamente como Kickstarter, donde nosotros aportamos esperando algo a cambio. Puede ser un producto, un servicio, una experiencia. El tercero es lo que se llama el crowd de equity, donde nosotros estamos dispuestos a invertir en un emprendedor a cambio de su porcentaje de cuota de capital que podamos negociar, ¿no? Y el cuarto ya es como un préstamo. Ese es el más como el típico del sistema financiero, donde yo te presto dinero a través de una tasa de interés, un plazo, y espero mi retorno como inversor, mi rentabilidad sobre ese préstamo. Entonces, esas 4 categorías hacen lo que es el crowdfunding y se puede dar a través de las tecnologías o a través de juntarnos nosotros a apoyar una idea, ¿no? Nos juntamos y nosotros 3 decidimos apoyar al startup Mi Pega en su caso. Ya, qué interesante. Un punto interesante que has tocado es el tema del préstamo, ¿no? Me imagino que debe ser diferente a las tasas de interés de un banco. ¿Cómo ustedes trabajan esos indicadores? Sí, lo que realmente las tasas de interés tienen que ser competitivas, primero que todo, pero más que solo ver ese tema de la competitividad de las tasas en relación a las del sistema tradicional, hay que analizar al emprendedor, entender en qué etapa está, entender cuánto necesita, por qué lo necesita, cómo está conformado el equipo, qué tan buena puede ser la solución escalable, para poder entender el riesgo que podemos tener prestando de nuestro dinero a ese emprendedor, ¿no? Entonces, lo que hemos estado trabajando nosotros es en sí definir tasas de intereses atractivas, ¿no? Tal vez más interesantes que las del mercado, pero también enseñar al emprendedor que tiene que entrar en una estructura financiera de repago en algún momento, donde ese capital tiene que volver a pagarse en un plazo con un interés y viendo algunos instrumentos para solucionar esto, como por ejemplo los bonos convertibles, ¿no? Donde si es que el emprendedor no paga, pone como garantía sus acciones, o buscar otro tipo de garantía, que podamos respaldar, digamos, el riesgo que puede tener el emprendedor o el emprendimiento. Eso me parece interesante porque ha habido muchos casos en diferentes países, por ejemplo, que los emprendedores solamente sacaban ideas para ganar concursos, absorbían el dinero y era su manera de gestionar el uso monetario de uso personal, ¿no? Asimismo, había otras plataformas, las de Kickstarter, que solamente lanzan para la plataforma y no ven más allá el tema de la sostenibilidad. Entonces, ese punto me parece muy interesante. Y lo siguiente es respecto, me imagino que los préstamos que realizan tiene que ir en una etapa específica donde ya tenga cierto tiempo de trayectoria en el mercado. No sería, digamos, el caso de alguien que está iniciando, digamos, como una inversión ángel, sino lo vería más adelante. Tal vez nos puedas comentar un poco acerca de ese procedimiento que realizan dentro de la plataforma. Correcto, André. Dentro de la línea del emprendedor hay etapas, ¿verdad? Desde la primera, que es la idea, la concepción de la idea, y captar dinero en esa etapa es bastante riesgoso. Y es difícil también porque tú estás vendiendo una idea y tal vez tu primera línea a las que puedes vender son tus amigos, tus familiares. Pero después ya podemos ver en las distintas etapas del emprendimiento que podemos captar distintos fondos, tal vez fondo ángel, capital semilla, incluso ya se puede dar el crowdfunding, que nosotros lo vemos y lo enseñamos un poco más adelante. ¿Qué requisitos pedimos muchas veces? Tracción, ¿no? Queremos que los emprendedores muestren que su idea ya ha sido validada, está también teniendo ventas, está teniendo tracción y necesita ese apoyo financiero para llevarlo a otro nivel. Entonces, tal vez ese apoyo financiero no lo consigue porque no cumple todos los requisitos del sistema tradicional. Encontramos ciertas burocracias en los préstamos a los emprendedores, a los pymes, y el crowdfunding puede darte esa solución, pero siempre entendiendo que estás en la etapa correcta para recibir financiamiento y que vas a despegar, digamos, con ese financiamiento que vas a conseguir. Entonces, lo que nosotros hacemos dentro del equipo es analizar las ideas de los startups, de emprendimientos, ver en qué etapa se encuentran,
ver con qué respaldos, garantías cuentan, ver la atracción de las ventas, lo que está generando tal vez en sus primeros meses o años, y entender en ese sentido, bajo un análisis financiero, su capacidad que tiene de endeudamiento y también su capacidad de pago que va a tener una vez que tenga el préstamo. Muy bien. Y bueno, Renato, como nos comentabas, tú eres un emprendedor muy joven que tiene 28 años y ya cuenta con esta plataforma, que es la primera crowdfunding de Bolivia. Quisiéramos que nos cuentes cómo manejas la presión y el estrés de liderar un emprendimiento así. Sí, Alexander, tal es algo que tengo que mencionar. Si bien somos la primera plataforma que está operando con crowdfunding, o si uno ve un poco, digamos, en la historia de nuestro emprendedurismo en Bolivia sobre crowdfunding, existieron otras que han intentado. Tal vez el timing no fue correcto, la adopción a la tecnología, la cultura de donaciones con la que estamos presentando, pero algo que nosotros tenemos muy claro es que no nos vamos a rendir sobre este proceso. Es difícil, es un camino, digamos, que les mencionaba, de mucha resiliencia. Y lo que personalmente hago para poder lidiar con el estrés y también con esta etapa de desarrollar la startup y llevar a otro nivel, es encontrar tiempo para dedicar a las cosas que yo amo, que yo quiero. Muchas veces pasar tiempo con la familia, dedicarle tiempo de calidad a la familia me ayuda mucho. Y sobre todo también encontrar cosas que a mí me gusta el fútbol. Entonces yo trato de dedicar por lo menos unas horas al fútbol durante la semana o al gimnasio y poder desestresarme totalmente, desconectarme totalmente de mi cabeza que estaba pensando en el emprendimiento y también en el día a día de las cosas que tenemos que hacer. En ese sentido, mi forma de destresarme y encontrar paz es abocarme a mis cosas que amo, por lo menos unas horas al día. Qué interesante. Vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser tu ventaja competitiva. Evidentemente, a nivel nacional no tienes como una competencia directa, tienes una competencia indirecta a través del tema de los bancos, entre otras entidades que brindan financiamiento. Y asimismo, ¿cómo tú logras o lo ves posicionado YouFund a nivel Latinoamérica? Sí, André. Creo que nosotros tenemos que seguir explorando dentro del mundo fintech. Lo tenemos muy claro. Que ahorita la plataforma está plenamente en el mundo de crowdfunding y cada vez mejorando en ese sentido cómo incluir la tecnología financiera para hacer un mejor crowdfunding, como por ejemplo lo que te mencionaba del débito automático o las suscripciones que podemos tener nosotros hacia un programa, hacia una causa, hacia una idea, y de esa manera apoyar, ¿no? Entrar en tema del débito automático o lo que se conoce como domiciliación aquí en Bolivia. Pero esto puede crecer mucho más, o sea, y esa es nuestra idea de cómo poder expandirnos en Latinoamérica. Creo que el crowdfunding o la plataforma debería ser como tal vez una billetera virtual, digital, donde nosotros aperturamos nuestra cuenta, tenemos nuestra cuenta de ahorro, pero al mismo tiempo tenemos las opciones de invertir, de donar. Veía hace poco en una plataforma en Estados Unidos bastante interesante donde tú te abres la cuenta, es una cuenta bancaria, es una billetera digital, y en tu aplicación tienes la opción de invertir, tienes la opción de entrar si quieres a startups o a la bolsa. Imaginemos que lleguemos a esa etapa nosotros donde podamos decidir qué hacer con nuestro dinero entrando tal vez a la bolsa boliviana, valores, ojalá en algún punto se pueda llegar a esos niveles, pero en Estados Unidos ya están muy interlazados. Entonces tú abres tu cuenta, puedes donar, puedes invertir, puedes ahorrar, puedes buscar un crédito. Es una plataforma bastante robusta en lo que se llama fintech, ¿no? Entonces yo creo que va por ese camino lo que queremos hacer. Sin duda nos vamos a especializar en crowdfunding, pero ir creciendo en lo que es el fintech, ¿no? Para poder ofrecer cada vez más mejores servicios. Ahora, mencionaba Latinoamérica y cómo vemos creciendo esto. Es que lo interesante del crowdfunding y de estas plataformas es que pueden tener causas en distintos países. Si uno hace un buen storytelling y uno cuenta, digamos, su causa sensibilizando a ese donante o a ese inversor, puede captar los fondos de cualquier parte del mundo. Entonces, nuestra idea es hacer aliados en distintos países para poder
difundir la plataforma y enseñar cómo funciona. Un buen tip para hacer un buen storytelling, ¿cuál sería? Yo creo que hay tres cosas que tienes que considerar, ¿no? Que es incluso la pirámide que utilizan la filosofía para poder persuadir, que tenemos que hablar hacia los sentimientos de la otra persona, el primer punto, sensibilizar, digamos, desde la parte sentimental a la persona, utilizar la verdad como segundo punto, siempre, y el tercer punto, usar la ética. Entonces es como una tríada que tenemos que utilizar en nuestro storytelling para contar nuestra idea con todos los sentimientos, con toda la verdad, y también mostrar la proyección hacia donde queremos ir. Creo que ese punto es muy importante, y sobre todo en el pitch que queremos demostrar, ¿no? Hacia dónde voy a ir con esto, qué voy a hacer con los recursos, cómo los voy a ejecutar y cuál es el impacto que voy a generar. Entonces, de esa manera yo puedo decir, si tú me apoyas, entonces voy a generar este impacto. Tú vas a sumarte a esta iniciativa. Y bueno, ¿qué consejo tú podrías darnos a nosotros estudiantes o bueno, las personas que todavía no se han animado a emprender o todavía no tienen un emprendimiento para empezar? ¿Cuál es el consejo que nos harías? Yo creo que intentarlo, de hecho, de la resiliencia. Muchas veces tenemos miedo de comenzar y es mejor saltar con miedo que nunca hacerlo, ¿no? Y no quedarnos con esas ganas de qué hubiera pasado si hubiera desarrollado esta idea, qué hubiera pasado si lo hubiera intentado, si hubiera ido a este evento, si hubiera tratado de formar este equipo. Creo que uno aprende muchísimo más de todas las veces que uno se cae, de todas las veces que uno pueda entender lo que llaman fracaso, para volverse a parar más fuerte y desarrollar lo que uno cree, lo que uno aspira. Entonces, creer en uno mismo. Realmente ese es mi consejo, que crean en ustedes, que el mundo de emprendimiento no es fácil, es un camino de altos y bajos, pero si tú crees en ti, tarde o temprano se va a llegar las cosas, vas a manifestarlo. Qué lindo. Ya para ir finalizando, ¿cómo ves de aquí a un futuro a YouFund? Sé que tiene en este momento muchos desafíos, has entrado a un mercado en el cual está siendo recién explorado en nuestro país. ¿Cómo lo ves? Sí, André, yo creo que veo a YouFund especializándose en tipos de crowdfunding, ¿no? Tanto ahora estamos manejando mucho donaciones y recompensas, pero queremos explorar sin duda lo que es capital semilla para startups. Y yo veo a YouFund especializándose en ciertos crowdfundings y a la vez tal vez teniendo otros aliados que puedan apoyar a hacer financiamiento colectivo en las otras categorías de crowdfunding. Yo veo que la plataforma tiene que ser democratizada, o sea, tenemos que utilizarlas para distintas causas, ¿no? Si tenemos una emergencia, podemos utilizar crowdfunding, y si tenemos un emprendimiento y hemos buscado la manera de fondearnos, ¿por qué no intentar a través de crowdfunding? Entonces, nuestro reto ahorita es enseñar a utilizar la plataforma, a demostrar que no es tan difícil hacer una campaña y hacerlo fácil, porque sí son nuestros retos ahorita, pues sobre todo porque es una primera versión, un primer beta, mejorar la plataforma y hacerlo mucho más sencillo con los clics, con el tiempo que uno puede destinar a la plataforma, y como te mencionaba, viendo también a YouFund explorando en el mundo fintech, ¿no? Cada vez más fuerte en el mundo fintech. ¿Y qué mensaje final darías a toda nuestra audiencia que el día de hoy nos está escuchando, a nuestros estudiantes, emprendedores, a los que desean iniciar su emprendimiento? Bueno, mi mensaje es que crean en ustedes, que el emprendimiento es un mundo muy bonito, un camino de bastante conocimiento y que uno va aprendiendo cada vez más. Hay muchos actores en este ecosistema que los van a apoyar, actores como ustedes, ¿no? La Universidad de Univalle, que lo agradezco muchísimo por el espacio, mentores. Yo, Ándale, muchas veces te he dicho que te veo como una mentora para mí, y después vas a ir encontrando instituciones, vas a ir encontrando organizaciones que están buscando que el emprendimiento cada vez se desarrolle más, que tengamos cada vez más escalabilidad, emprendimientos unicornios. Entonces,
queremos, y realmente ese es lo lindo de este mundo, y a todos les digo que deberíamos intentarlo, ¿no? Porque hay muchas cosas que solucionar. Vivimos con muchos problemas, lo mencionábamos al principio, pero tenemos que tener esa mentalidad positiva de ver soluciones. Ese sería mi último mensaje. Te agradezco, Renato, por estar en este primer episodio de La Hora de Emprender. Para nosotros ha sido todo un placer poder escucharte, alguien tan joven, con tanta visión de crecimiento y gran liderazgo. Así que te deseamos mucho éxito en esta trayectoria. Es muy desafiante, pero como tú decías, es muy importante creer en ti mismo y seguir con esa firmeza adelante, conquistando todos los sueños que tengas y sobre todo mejorando nuestro país, contribuyendo al desarrollo de nuestro país, que es lo más importante, y creo que a todos los emprendedores es algo que nos motiva, es nuestra fuerza que nos lleva adelante a diario a pesar de cualquier adversidad. El día de hoy hemos tenido a Renato Calle. Agradecemos a todos los que el día de hoy nos han podido escuchar y pues nos vamos con muchos mensajes. Es muy importante entender qué es un crowdfunding y cómo a través de aportes tan pequeños podemos lograr grandes cambios. Muchas gracias. Hasta un siguiente capítulo.